Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos ayude, Señor, a ver claramente lo que nos estás queriendo enseñar hoy y que salgamos de este lugar tanto con el querer como el poder para hacer lo que tu palabra nos dice. A veces llegamos a pasajes difíciles, Señor, que es difícil de comprenderlos, pero a veces hay pasajes que son fáciles de comprender, pero difícil de poner por obra. Así que cualquiera que sea el caso aquí hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a hacer las dos cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, Primera de Pedro capítulo 2, la semana pasada llegamos hasta el versículo 17 y en los versículos que estuvimos estudiando la semana pasada, Pedro está dando algunas exhortaciones generales y cuando hablamos de exhortaciones generales, quiere decir que son para todo el mundo, son para toda la iglesia, son para todo tipo de personas, son para niños, para jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a pasar a una sección, en esta sección y hasta el capítulo 3, parte del capítulo 3, en donde Pedro va a estar dando algunas exhortaciones, pero son específicamente para cierto tipo de personas. Son para cierto tipo de personas específicamente. Hoy vamos a ver cómo exhorta él a los criados, ¿sí? Que nosotros pudiéramos traducirlo y aplicarlo en nuestros tiempos como empleados, y ahorita vamos a ver por qué. Y luego en el capítulo 3, comenzando con el capítulo 3, va a dar exhortaciones a las esposas, a las mariadas, ¿verdad? Y luego a los maridos también, ¿verdad? Entonces son muy específicas estas exhortaciones, pero todos nosotros en un momento dado podemos caer dentro de lo que está hablando aquí. Entonces tenemos que prestar atención para que lo que nos toque nos lo podamos poner. ¿Han oído el dicho, si te queda el saco? Entonces, si ahí se dice algo en forma de saco y les queda, digo, ¿verdad? Para eso nos trajo el Señor aquí hoy, para instruirnos. Y si nos queda el saco hay que ponérnoslo, porque eso es lo que Dios quiere hacer, que nos pongamos ese saco que se parece más a Jesús que el saco que ya traemos puesto, que se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces noten ahí en el versículo 18 de Primera de Pedro 2, en donde comienza con estas palabras: ustedes criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Quiero que la palabra criados puede intercambiarse con la palabra siervos, y la palabra amos tiene dos palabras griegas que se traducen amos, pero tienen dos significados diferentes. Entonces, por ejemplo, las palabras que se traduce criados o siervos, en este caso en griego es la palabra oquetes, ¿ok? Oquetes, no soquetes, ¿verdad? Oquetes. Mi mamá nos decía soquetes a mí y a mis hermanas. ¿Qué quiere decir soquetes? Como chamaco, algo así, ¿verdad? Entonces, no es soquetes, es oquetes, sin la SO, ¿sí? Y la palabra amos que se usa aquí en griego es la palabra despotes, que de donde tenemos nuestra palabra déspota, ¿verdad? A nadie nos gusta una persona déspota, ¿verdad? Pero déspota es muy diferente lo que quiere decir en el griego a lo que quiere decir en el español. Cuando alguien es déspota es alguien que, ¿verdad? Aquí simplemente se está refiriendo a un amo o a un patrón. Y luego la otra palabra que se refiere a siervo es la palabra doulos, que vamos a verla usada en algunos pasajes que vamos a leer, ¿sí? Y el otra palabra que se traduce amos es la palabra kurios. Y la palabra kurios es la palabra que se aplica al Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos Jesucristo es mi Señor, decimos Jesucristo es mi kurios. Entonces es importante que entendamos esto, porque el Señor también, inspirados por el Espíritu Santo, les está diciendo a sus apóstoles, en este caso a Pedro, que use la palabra kurios y la palabra despotes, la palabra oquetes y la palabra doulos. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque no importa cuál de las cosas de esas definiciones nos quede a nosotros estamos llamados a someternos a Cristo, ¿sí? Y por nuestra sumisión a Él, estamos también llamados a someternos a estas personas de las que estamos hablando aquí. Y a veces es difícil de hacer. Vamos a hablar más acerca de esto, ¿sí? Entonces, hay estas diferentes palabras, pero como vamos a ver, tanto para el uno como para el otro,
el mandamiento es el mismo. Entonces, en este caso, y para aplicarlo al contexto moderno, podríamos cambiar la palabra criado por la palabra empleado, ¿sí? Porque la palabra despotes quiere decir, es alguien que es un patrón, por así decirlo. Entonces, todos los que son patrones aquí, si les decimos patrones en griego, les vamos a decir despotes, ¿ok? O déspotas, ¿verdad? Pero no porque sean gachos, ¿ok? No porque, no, sino que simplemente así es como dice la palabra en griego, ¿ok? Y también cuando le decimos a alguien que está con autoridad sobre nosotros y le decimos curias, obviamente no le estamos dando el lugar que solamente le pertenece a Jesucristo, simplemente los estamos reconociendo como alguien que está sobre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no entendemos estas cosas, hay gente que quiere de alguna manera imponerse sobre nosotros y quiere que le hagamos caso a ellos como debemos hacerle caso a Jesucristo. ¿Sí? Y hay gente que quiere, movidos por, qué sé yo, la ignorancia, a veces por el orgullo, a veces por la posición que tienen, quieren mangonear a la gente para que hagan lo que ellos o ellas quieren y nosotros no tenemos que necesariamente someternos a ellos, ¿ok? Lo siento mucho para los que son patrones aquí, los empleados están escuchando esto. Ok, entonces vamos a cambiar la palabra criados por empleados, ¿sí? Ahora, tenemos que recordar también otra cosa, el contexto bíblico es muy importante para entender lo que se nos está tratando de decir, ¿ok? Y en estos tiempos en los que Pedro está escribiendo y en los que Pablo escribió, como vamos a ver ahorita, en estos tiempos había quienes eran esclavos, literalmente esclavos, no siervos, esclavos, doulos, ¿sí? Sí, doulos. Eran esclavos de alguien, le pertenecían a alguien. Ellos eran la propiedad de alguien y esa persona podía usarlos en el trabajo, lo que quisiera. ¿Sí? Entonces es importante que sepamos esto. Ahora, el hecho de que esto estuviera sucediendo no quiere decir que Dios lo sanciona, no quiere decir que Dios está de acuerdo con ello y nunca va a estar de acuerdo con ello. ¿Sí? Tuvimos un estudio cuando estudiamos el libro de Éxodo acerca de lo que ser esclavo significaba y todos los, entre comillas, privilegios que un esclavo tenía, que no era nada como la esclavitud que nosotros conocemos como esclavitud. Sin embargo, porque se usa la palabra esclavo y no la palabra doulos, ¿sí? Tiene una mala connotación en español o en inglés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en estos tiempos había quienes eran esclavos y quienes tenían esclavos. Y tanto Pedro como Pablo hacen un llamado a los cristianos a someterse a sus amos terrenales también por la causa de Cristo, ya sea que fueran siervos, doulos, esclavos, o que fueran oquetes, o sea, los empleados o criados, ¿sí? Acuérdense, dos diferencias. Pablo escribe esto en Efesios capítulo 6, los versículos 5 al 8, si quieren apuntar la referencia y verlo después. Aquí dice, ustedes los siervos, y aquí la palabra que se usa es doulos o doulos, obedezcan a sus amos, aquí está la otra palabra, kurios, terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Aquí Pablo se está refiriendo a esclavos. Pedro se estaba refiriendo a empleados, alguien que está recibiendo un salario, alguien que es un siervo de alguien, pero que está recibiendo algo a cambio. Aquí Pablo se está refiriendo a los esclavos y les está diciendo que obedezcan a sus amos, curias, terrenales, con temor y temblor y con sencillez de corazón, en la misma manera que obedecen a Cristo. Esto es muy importante porque esto es lo que va a poner las bases para todo lo que nos va a decir más adelante y especialmente en lo que concierne al matrimonio. Así es que la semana que entra vamos a hablar acerca de esto y estoy pidiéndole a Dios que venga antes de que tenga de qué hablar del matrimonio, porque siempre se mete uno en camisa de 11 varas cuando tiene que hacer eso, pero está en la palabra de Dios y es lo que sigue, no me lo puedo brincar, ¿ok? Entonces, ustedes los siervos, doulos o esclavos, obedezcan a sus amos, curias, terrenales, con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo, de la misma manera que obedecen a Cristo. Versículo 6 de Efesios 6 dice, no actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. No actúen como doulos o siervos solamente cuando su curias los esté viendo, sino háganlo, ¿sí? Háganlo,
¿sí? Con un corazón sincero. Háganlo como siervos de Cristo, como si su curias fuera su curias supremo, que es Cristo. Háganlo de corazón. Noten, porque de corazón, si hacen esto de corazón, hacen la voluntad de Dios. Entonces esta sujeción no es Pablo, no es Pedro, ni siquiera es Cristo solamente, es Dios también el que nos llama a tener esa sujeción. Versículo 7 dice, cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, noten esto, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Entonces es muy importante este principio, aun cuando ahorita alguien se considera esclavo. Yo sé que algunos sí se consideran esclavos de sus patrones, ¿verdad? Porque tienen unos patrones medio, qué bárbaro, ¿verdad? Pero no somos esclavos. Sin embargo, todos somos esclavos de Jesucristo. ¿Ok? Todos somos esclavos de Jesucristo. Y si Él es nuestro curios supremo, debemos de someternos a Él. Y al someternos a Él, nos vamos a someter también a nuestros curios terrenales. ¿Sí? Ok. En Colosenses, Pablo escribe lo siguiente en Colosenses 3, versículos 22 al 24. Ustedes los siervos, nuevamente usa la palabra doulos, obedezcan en todo a sus amos, curias terrenales. No solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Noten por favor el lente a través del cual debemos ver nuestro servicio a cualquier persona. El lente a través del cual debemos ver nuestro servicio a cualquier persona es el lente de que antes de servir a esa persona a la que le estamos dando servicio, tenemos que reconocer que a través de ese servicio estamos sirviendo al Señor. ¿Sí? Eso nos da una visión más clara, eso nos da una dirección más concreta en cómo debemos estar sirviéndonos los unos a los otros. Cuando servimos en el trabajo a nuestros patrones, como si fuera para Cristo. Cuando servimos en la casa a nuestra familia, como si fuera para Cristo. Cuando servimos en la casa como mamá o papá, como si fuera para Cristo. Cuando nos sometemos a nuestros padres, como si nos estuviéramos sometiendo a Cristo, porque es la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros por el tiempo que estamos con ellos. Todo tenemos que verlo a la luz o a través del lente de que todo lo que estamos haciendo aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra, primeramente lo estamos haciendo para Cristo. Y eso cambia nuestra perspectiva, debe cambiar nuestra perspectiva. Eso debe quitarnos el corazón de rebeldía, el corazón de soberbia, el corazón de orgullo, el corazón de que pensamos que de alguna manera por nuestra posición o por nuestras filosofías o lo que sea somos más que los demás. Sí, entonces tenemos que verlo todo a través del lente de que estamos sirviendo a Cristo. Ahora, también pudiera ser en aquel tiempo que tanto el amo, curias, ¿cómo les dije la otra palabra? Despotés, o duelos, ¿sí? O quetés, si pudiera ser que hubiera tanto uno como el otro que se hubiera convertido al Señor, ¿sí? Entonces a lo mejor usted era un curias, ¿sí? O un despotés, ¿sí? Y yo soy un doulos o soy un oquetes, lo que sea, ¿sí? Y los dos somos creyentes. ¿Qué debería hacer el amo entonces si es creyente en Cristo? ¿Qué debería hacer si tiene si tiene esclavos? ¿Qué debería hacer? Ok, eso lo vamos a ver más adelante, pero en nuestra manera de pensar, lo primero que pensaríamos es dejarlo libre. ¿Sí? Eso es lo que yo pensaría. Si yo vengo a Cristo y tengo esclavos y sé que al Señor no le complace la esclavitud, ¿qué voy a hacer yo por servir al Señor y dar un buen testimonio? Lo voy a dejar libre. ¿Qué debería hacer como esclavo? Seguir sirviendo hasta que mi Señor terrenal y mi Señor celestial me liberen. ¿Sí? ¿Qué era lo que sucedía en muchos hogares? El patrón se convertía, el amo se convertía y dejaba ir a sus esclavos.
Los esclavos se convertían e iban y servían con más fervor, iban y servían como al Señor, y los amos terminaban por dejarlos ir. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esto. Sí, tenemos que ver esto. Entonces, cuando un amo y el esclavo se convierten al Señor, entonces noten lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 6, versículos 1 y 2. Todos los que están sujetos a esclavitud, y es la palabra doulos, consideren a sus amos, curias, dignos de todo honor. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Noten, por favor, eso es lo más importante, que no sea blasfemado el nombre de Dios, que la doctrina no sea blasfemada y que se diga que nuestra doctrina es una doctrina que está llamando a la rebelión, que está llamando a hacer lo que nosotros queremos y buscar lo que nosotros deseamos y no lo que los demás. Versículo 2 dice, a los que tienen amos creyentes, no deben considerarlos menos por ser hermanos. En otras palabras, mi amo es creyente, así es que él me va a dejar pasar estas cosas, ¿verdad? Diríamos en nuestros días, mi patrón es creyente, así es que él va a entenderme y porque él es creyente y me entiende, entonces me puedo salir, puedo darme ciertas libertades que con un patrón que no es creyente no me podría dar. No, aunque nuestro patrón sea creyente, no debemos aprovecharnos de que es creyente y hermano en Cristo de nosotros. Al contrario, debemos de servirlo todavía con más pasión, con más fervor. Debemos de buscar hacer más por Él, que si no fuera creyente, aunque por el no creyente también tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, al contrario, deben servirles mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Entonces podemos ver muy claramente el papel del curios, amo, el papel del siervo, doulos u oquetes, cualquiera que sea el caso. Ahora, pastor, pero, si Dios no está en favor de la esclavitud, entonces ¿por qué simplemente no liberó a todo mundo o hizo a todos los amos que liberaran a sus... Bueno, pues, de nuevo, no está a favor. Era parte de la cultura, ¿sí? Y la cultura es muy difícil de cambiar sin que muchos en la cultura, al tratar de ser cambiados a la fuerza, ¿sí? No se rompan, por así decirlo, y no puedan recibir nada de lo bueno por no poder recibir también lo malo. Ahora, Dios no quería que todo el mundo fuera esclavo, ¿sí? Noten lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, los versículos 21 al 22. Noten. ¿Fuiste llamado cuando aún eras esclavo? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. ¿Ok? ¿Fuiste llamado cuando eras esclavo? No te preocupes. Pero si tienes la chance de liberarte, libérate. Arráncate. ¿Sí? Date la vuelta y huye, ¿verdad? Es como dijéramos hoy, ¿sabes qué? Fuiste llamado trabajando con esa persona que estás trabajando para esa persona que estás trabajando. Quédate ahí. Sé paciente. Pero si te sale una oportunidad por otro lado, arráncate. Arráncate. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa a veces? Que no nos está yendo bien o no queremos al patrón o no nos gusta cómo nos trata, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Hablamos mal de él, tratamos de sublevar a los otros empleados, tratamos voy a tomar fotos y voy a tomar película y voy a grabar esto y luego se lo voy a llevar al departamento de trabajo y para que le metan una buena multa y no dándose cuenta de que el daño va a ser hecho al patrón, sí, pero también va a ser hecho a él y a toda la gente que está trabajando con el patrón, mucha de ella que no está pasando por la misma experiencia que ellos están pasando. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, fuiste llamado como esclavo, fuiste llamado trabajando para ese camarada con el que trabajas, no te preocupes. Pon tu vida en las manos de Dios. Confía en Dios. Pídele a Él que te abra la puerta. Y si se te abre una puerta, arráncate en cuanto puedas. Sí, pero no estés ahí envenenando a todo mundo contra tu patrón solamente porque tú sientes que te está tratando mal. Habla con él, dile que qué onda, dile que por qué te trata así, dile que qué hiciste, dile que no, pregúntale qué no estás haciendo, etcétera, 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 ¿sí? Pero demos un buen testimonio de ello.
Y luego noten lo que dice en 1 Corintios 7:22. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, noten, es libre en el Señor. Entonces yo puedo ser esclavo, ¿sí? Pero una vez que vengo a Cristo, soy libre. Si hablamos de la libertad en Cristo la semana pasada, ¿verdad? Somos libres. ¿Pero libres de qué? Libres del pecado, del poder del pecado sobre nuestra vida, libres del poder de Satanás sobre nuestra vida, libres de las influencias del mundo, si así lo deseamos, libres de nuestro propio corazón y nuestros propios sentimientos si los ponemos en las manos de Dios. Somos libres en Cristo, pero somos libres para servirle con todas nuestras vidas a Él. Para eso nos liberó. Les dije cómo en Éxodo el Señor mandó a Moisés al faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? En otras palabras, déjalo libre. ¿Para qué? Para que vayan al desierto a servirme. Entonces el Señor nos hizo libres, pero no para que usemos nuestra vida viviendo en el libertinaje, sino para que vivamos nuestra vida en sujeción y servicio a Él. Amén. Entonces, el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es libre en Cristo. Pero luego noten la segunda parte del versículo 22. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó es esclavo de Cristo. Así es que no nos podemos escapar. Si soy curios y soy libre, ¿sí? Y el Señor me llamó siendo curios y libre, ahora tengo que someterme a Él y comportarme como esclavo de Él. Y si me voy a comportar como esclavo de Él, voy a hacer lo que a Él le place, que es tratar bien a mis empleados, a mis siervos, ¿sí? A mis criados, a mis esclavos. Si estuviéramos en ese tiempo, los voy a tratar con el amor de Cristo. Voy a tratar de ser un beneficio para ellos y no los voy a maltratar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy esclavo de Cristo. Así es que patrones que están aquí hoy, ¿sí? Su deber delante del Señor es tratar bien a sus esclavos, digo a sus empleados, ¿verdad? No abusen de ellos, ¿sí? Así como empleados, ¿sí? No traten de aprovecharse de su patrón y hacerles un daño, traten de hacerles el bien, porque eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer, ya sea que seamos libres o no seamos libres. Para el caso es el mismo porque todos somos esclavos de Cristo, amén. Pablo les dice a los amos o curios o despotés en Colosenses 4:1, les dice, acuérdate de apagar tu teléfono cuando vas a la iglesia. No es cierto, no les dice eso. Les dice esto. En Colosenses 4:1 les dice esto, ustedes los amos o los curios o los despotés sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Entonces, ustedes los amos son esclavos también. No se olviden que ustedes también tienen un amo en el cielo que se llama Jesús, ¿sí? Y van a tener que responderle a Él por cómo están tratando a sus empleados. Así es que no se crean que porque aquí en la tierra son amos, no tienen a nadie a quien darle cuentas o quien les va a pedir cuentas. Un día el Señor les va a pedir cuentas en el cielo. Entonces, compórtense con sus siervos, con sus empleados, en este tiempo con sus esclavos, compórtense con ellos de una manera justa, sean rectos con ellos, no se aprovechen de ellos, ¿sí? Porque un día van a tener que encontrarse con su amo en el cielo. A los efesios, Pablo les dice en Efesios 6 y el versículo 9, ustedes los amos, hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Noten la advertencia que Pablo les está dando aquí a los amos, patrones, lo como le quieran llamar, ¿sí? Les está diciendo, hagan lo mismo con sus siervos, no los amenacen, ¿sí? El Señor es Señor de ellos y es Señor de ustedes y Él está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Para el Señor no importa si eres empleado o patrón, esclavo o amo, Él espera que tanto el uno como el otro se someta a Él y cumpla con la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. Entonces, debo amar a mi patrón, pero es mi enemigo. Así es cierto. Ok, la palabra de Dios dice que ames a tus enemigos. Pero debo amar a mis empleados. Sí, pero qué bárbaros, son bien flojos, ¿no?
La palabra del Señor te dice que debes amarlos. Sí, que debes ser justo con ellos, que no debes amenazarlos, que debes de tratarlos bien. Sí, entonces así como es misericordioso el Señor, los amos tienen que ser con los siervos, empleados, y así también tienen que ser los empleados o siervos con el patrón. Y si el Señor abre las puertas para que se liberen el uno del otro, por favor, sí, libérense. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 19, sabiendo lo que ser siervo o esclavo o empleado, sí, o criado, a veces produce. Noten en el versículo 19, el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. En otras palabras, si lo ponemos en el contexto de lo que estamos viendo, les está diciendo a los empleados, miren, si ustedes están sufriendo, ¿sí? Si están sufriendo injustamente, ¿saben qué? Esto es digno de elogio. Es digno de elogiarse, es digno de admirarse. Que estén sufriendo injustamente y de todas maneras ahí estén dando un buen testimonio de Dios delante de las personas que quizás los están haciendo sufrir. De igual manera, en contexto les está diciendo a los patrones o señores o amos, les está diciendo, miren, si ustedes están sufriendo, ¿sí? Injustamente de parte de sus empleados y ustedes los están soportando por amor a Cristo, los están soportando por dar un buen testimonio, etcétera, etcétera, ¿saben qué? Entonces eso es digno de elogio, porque lo están haciendo por dar un buen testimonio de Cristo, por aplicar la ley de Cristo, que es el amor a todas personas. Ahora, esto va muy en contra de la manera de pensar del mundo, ¿no es cierto? Esto está completamente en contra. No te está produciendo, échalo para afuera. Pero es que tiene esposa y tiene 3 hijos y... no es beneficencia pública esto. Estás aquí tienes tu negocio para ganar dinero. Así es que en cuanto tengas la chance, eso no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es llamarlo a la oficina y decir, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que me gustaría que hicieras, qué puedo hacer para que tu trabajo pueda ser mejor, puedas rendir más, puedas ser más productivo, qué puedo hacer yo, ¿verdad? O el empleado también, patrón, mire, yo sé que le está yendo como en feria, la economía está re fea ahorita con esto de la pandemia y yo sé que me está teniendo que recortar horas, pero ¿sabe qué? Si hay otra cosa que pueda hacer, se fijan cómo debe funcionar esto. Esa es la ley de Cristo. No buscando lo de nosotros mismos. Y eso a veces nos va a llevar a sufrir injustamente. Pero si sufrimos injustamente, eso es digno de ser elogiado. ¿Sí? ¿Saben lo que es un elogio, verdad? ¿Sí? En los servicios fúnebres en inglés hay algo que se llama eulogy. ¿Sí? Y esa es la palabra elogio. Cuando alguien da un eulogy, se para al frente para decir todas las cosas buenas de la persona que murió. Lo bueno que era, lo buen padre, lo buen hijo, lo buen empleado, todo eso, ¿verdad? Es curioso cuántas veces se habla bien mal de esa persona, ¿verdad? Pero luego muere y la misma persona que hablaba mal de él o ella pasa al frente y da un elogio tremendo de todo lo bueno que era, ¿verdad? Oh, si lo hubiera reconocido cuando todavía estaba vivo, ¿no es cierto? Todo lo bueno que tengan que decir de mí, no se esperen a que me muera, ¿ok? Empiecen a decirlo ya, ¿ok? Díganme lo grandioso que soy, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Cuéntenle a todo mundo, cuéntenle a todo mundo. No, no es cierto, pero se fijan lo ridículo que es, ¿ok? Entonces, el soportar sufrimientos injustos, de nuevo, es digno de elogio, de hablar bien de ustedes, de decir cosas buenas de ustedes. Si quien lo soporta, lo hace por motivo de conciencia delante de Dios. O sea que si estás sufriendo persecución, a pesar de que no has hecho nada malo y por dar un buen testimonio lo estás soportando, eso es digno de elogio. ¿Sí? Toda persona que está sufriendo ahorita por la causa de Cristo, por hacer las cosas como se deben hacer, es digna de ser elogiada por ello, ¿verdad? Nomás que a veces que recibimos aún de mismos cristianos, pues tú, ¿para qué te estás aguantando? Mándalo, pues, ¿verdad? No, no. A lo mejor la persona movida por el Espíritu Santo está sufriendo lo que está sufriendo con gozo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Con gozo se sufre?
Eso es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Jesucristo, que por el gozo puesto delante de Él soportó el oprobio, ¿sí? Y fue hasta la cruz, ¿verdad? Por el gozo que iba a tener después. Versículo 20 dice, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer lo malo? En otras palabras, si estás soportando malos tratos porque hiciste algo malo, te portaste mal, hiciste lo que no debías hacer, dijiste lo que no debías decir, le hiciste un daño a alguien sin merecerlo, o mereciéndolo, pero no deberías haberlo hecho. Entonces, ¿qué mérito hay si estás soportando malos tratos por hacer algo malo? La siguiente parte del versículo dice, pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios está viendo nuestros sufrimientos, que Dios está viendo nuestras aflicciones, que Él sabe cuando estamos sufriendo sin haber hecho absolutamente nada malo, cuando estamos sufriendo inclusive por hacer lo bueno. Él sabe, Él nos comprende, Él nos entiende, Él simpatiza con nosotros. No simpatiza, Él empatiza con nosotros, porque como vamos a ver adelante, eso es lo que le sucedió a Él. Y luego noten el versículo 21. Y ustedes fueron llamados para esto. ¿Para qué? Para sufrir, para soportar malos tratos. Sí, aun cuando estén haciendo el bien. A esto fueron llamados. Esta fue una de las razones por las que fueron llamados. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 21. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Cuántos quieren seguir los pasos de Jesús al cielo? Levanten la mano. Todos los que quieren seguir los pasos de Jesús al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren seguir los pasos de Jesús al sufrimiento? Levanten las manos. ¿Cuántos quieren seguir los pasos de Jesús al Calvario? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren cargar con su cruz diariamente sabiendo que cuando lleguen a su destino van a ser puestos sobre ella y van a ser clavados por alguien? Digo, pastor, me está llevando para lo hondo ahorita. Yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. Pero para esto fueron llamados. Para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Y estas no son cosas muy populares en la iglesia, ¿ok? A veces en las iglesias son puras pláticas sí, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? Y Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo, ¿verdad? Y hay que pensar positivo, ¿verdad? Y declara contra esa cosa que te declara en el nombre de Cristo que ya no vas a sufrir. Digo, hay iglesias ¿cuál es su lema? Pare de sufrir, ¿verdad? No es cierto, pare de sufrir. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. ¿Han parado de sufrir? Nope. De vez en cuando, ¿no es cierto? De vez en cuando hemos parado de sufrir. Pero esto es lo que esto quiere decir precisamente. Esto quiere decir que el sufrimiento a menudo es parte de la experiencia cristiana. No quiere decir que toda nuestra vida va a ser una vida de sufrimiento, porque ninguno de nosotros puede decir que ha sufrido toda su vida. ¡Ay, pastor, no se imagina la vida de sufrimiento que he llevado! Tengo 23 años y no puedo. No, yo no. Alguien podría decir eso. Sí. Qué bárbaro. Tengo 45 años. Y decimos como Jacob, ¿verdad? 45 años y malos han sido los que he vivido, ¿verdad? Digo, en serio, Jacob, todos esos años fue puro sufrimiento. No, lo podemos ver de ahí de vez en cuando, que no había sufrimiento. Tenía muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces nosotros tampoco podemos decir que toda nuestra vida ha sido de sufrimiento, aunque hemos tenido que sufrir. Amén. Entonces, a menudo el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Pero es difícil aceptar el sufrimiento cuando vivimos en Estados Unidos. Digo, es difícil aceptar el sufrimiento si se vive en México. Es difícil aceptar el sufrimiento cuando se vive en muchos países de América, desde Canadá hasta la Patagonia. Porque tan mal como nos va, no nos está yendo tan mal como está yendo en el Medio Oriente.
Porque tan mal como nos va, no nos está yendo tan mal como está yendo en muchas partes de África. Porque tan mal como nos está yendo, no nos está yendo tan mal como en China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vivir aquí en Estados Unidos especialmente es tan difícil aceptar que el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. ¿Sí? Digo, ¿qué es lo que estamos sufriendo ahorita? ¿Que tenemos que ponernos una máscara para andar en el Costco? ¿Sí? ¿Qué sufrimiento, no es cierto? Ayer fui de compras y no la aguantaba, mano, pues ya me la quería arrancar. ¿Sí? Que tenemos que reunirnos aquí afuera, al aire libre, con este fresco pasando por aquí y gozándonos en el Señor, cantando a Él. Ese es el sufrimiento porque no estamos allá adentro con el aire acondicionado y las pantallas y todo lo demás. Ese es el sufrimiento. Digo, si esos son nuestros sufrimientos, denme más. Denme más como esos. Pero es difícil aceptar el sufrimiento como parte de la experiencia cristiana cuando vivimos en Estados Unidos. Es más, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue firmada, ¿cuándo? El 4 de julio de 1776. Dice esto, dice esto. Escuchen esto. Presten atención, Dice, todos los hombres son iguales y son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Quiere decir que no se les pueden quitar. Dios se los dio y solamente Dios se los puede quitar. Ningún hombre se los puede quitar. Que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Escucharon eso? Esos son los derechos que tenemos de parte de Dios que son inalienables, que nadie nos puede quitar según la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Sí? La vida, al menos que seas un feto en el vientre de tu madre. ¿Sí? La libertad, ¿sí? Al menos que empieces a pisotear la libertad del que sigue, porque cuando empiezas a pisotear la libertad del que está a tu lado, ahí termina tu libertad. ¿Sí? Y la búsqueda de la felicidad. Ahora, noten ahí la palabra búsqueda, porque la palabra búsqueda implica trabajo. No quiere decir que la felicidad es garantizada, pero todo el mundo cree que si viene a Estados Unidos, va a ser feliz y va a ser rico y va a tener todo lo habido y por haber. No, es la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Si tenemos vida, que todos aquí la tenemos, ¿alguien no tiene vida aquí ahorita? ¿Sí? Ok. Si tenemos vida y tenemos libertad, ¿alguien no es libre de hacer lo que le venga en gana aquí en Estados Unidos ahorita? Entonces tienen la habilidad para buscar la felicidad. Pero buscar implica trabajo. Buscar implica que hay algo que tenemos que hacer nosotros. No que nos va a venir automáticamente. No nos va a caer del cielo. Va a haber algo que tenemos que hacer. Nos vamos a tener que esforzar. Y a menudo ese esfuerzo viene en la forma de sufrimiento. Viene en la forma de sufrimiento. Pero tenemos todo tergiversado en nuestra mente. Tenemos todo al revés. ¿Sí? De alguna manera sentimos que es derecho ser feliz. ¿Saben quién tenía el derecho de ser feliz y no sufrir jamás? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Dios. Y no tenía por qué venir a la tierra a sufrir por nosotros. Sin embargo, dejó ese derecho. ¿Por qué? Por venir a salvarme a mí y venir a salvarlos a ustedes. Vino y se hizo siervo, doulos de todos, ¿sí? Para salvar a cuanto le aceptara a Él. Era curias, Señor, y se hizo doulos, siervo, para salvarnos. ¿Sí? Entonces, no tenemos no quiero que nadie se vaya a enojar conmigo, ni tampoco en Facebook ahorita. Es más, espero muchos likes después de que diga esto, ¿ok? Nadie tenemos derecho a ser felices. Pero todos tenemos el derecho y la habilidad para buscar ser felices. Y como cristianos todos tenemos el derecho y la habilidad para buscar ser felices dentro de lo que es la voluntad de Dios para nosotros y no fuera de ello. ¿Ok? Porque a veces la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos que sufrir. ¿Y saben qué? Les digo una cosa como alguien que ha sufrido.
No toda su vida, no los 48 años que tengo. Ya, ya. Pero sí algunos de esos años he tenido que sufrir. El 2020 me ha ido como en feria. 2019 final del 2019, 2020 estoy también como en feria. 2019 murió mi papá en julio. 2019 en el último día de diciembre murió mi amada esposa. ¿Sí? Luego vino la pandemia. Ahorita mi mamá está bien enferma. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Nadie me dijo que iba a vivir en un jardín de rosas toda la vida. Y si quiero disfrutar las rosas, a menudo voy a tener que picarme con una que otra espina, ¿no es cierto? Entonces no tenemos el derecho a ser libres, pero sí tenemos el derecho a la libertad, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Entonces, a veces el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana, pero no importa, no importa, porque todo el sufrimiento, toda la aflicción, todo lo que tengamos que pasar aquí en esta tierra, no se compara con lo que vamos a recibir en el cielo. ¿Sí? Y esta es la visión que debemos mantener siempre. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Noten esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas, dice el versículo 18, de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y las aflicciones que Pablo estaba sufriendo y los cristianos de su tiempo estaban sufriendo eran mucho más serias que las de nosotros. ¿Sí? Estaban siendo echadas a las bestias para que los desgarraran y se las comieran en el Coliseo. Estaban siendo metidos en aceite hirviendo, ¿sí? Y prendidos como antorchas, ¿sí? Para alumbrar a Roma. Se nos dice la historia que eso fue lo que hizo Nerón. Sí, estaban siendo decapitados por su fe en Cristo Jesús. Se les quitaban todas sus posesiones, eran echados fuera, no tenían parte en la sociedad por su fe en Cristo Jesús. Y me van a decir que estamos sufriendo ahorita pandemia y todo. Deberíamos de estar avergonzados. En serio, si ese es nuestro mayor sufrimiento. Y yo sé que hay otras personas que pudieran estar sufriendo por otras cosas, pero mídanlas a la luz de lo que Cristo sufrió. Y midan el sufrimiento a la luz de lo que vamos a tener a un lado de Él. Y gloria a Dios también, porque si estamos en Cristo, nada nos va a poder separar del amor en Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿qué podrá separarme del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Nada. Y Él nos dejó el ejemplo para que lo sigamos. Y de nuevo, ¿cuál es el ejemplo que tenemos de Jesús? Sanó mucha gente, hay que ir a sanar gente. Oraba por gente endemoniada y los demonios huían, hay que ir a orar por gente endemoniada. Daba de comer a los hambrientos, hay que darle de comer a los hambrientos. Fue juzgado, azotado, castigado y clavado en una cruz, no por lo que Él hizo, sino por lo que yo hice. Noten el versículo 22 de Primera de Pedro 2. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Por favor, presten atención al versículo 22.
Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Y murió como murió. Y sufrió como sufrió. Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Échense ese trompo a la uña, al que no cometió ni un solo pecado, ni de obra, ni de palabra, ni de pensamiento. Por nosotros fue hecho pecado por Dios para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Piensen en eso. Delante de Dios, los que hemos creído en Cristo somos justos, completamente justos. No hay nada de lo que alguien nos pueda acusar delante de Dios, porque cuando nos ve en Cristo y nos ve completamente justos. Pero no es sin costo. Le costó la vida de su hijo. Le costó enviar a su hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos capítulo 4, los versículos 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Gloria a Dios por ello, amén. Sino uno que fue tentado en qué? En todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Quién necesita ayuda hoy? Levante la mano. ¿Quién necesita ayuda hoy para seguir viviendo para Cristo, para seguir viviendo su vida de una manera que honre a Cristo, para pasar por el sufrimiento que está pasando ahorita, que quizás para el resto del mundo no signifique mucho, pero para usted es un sentimiento, es un sufrimiento, muy, muy, muy profundo que nadie puede entender? ¿Saben quién sí lo entiende? Jesús. Jesús, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Los versículos 24 y 25 de Primera de Pedro 2 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor, noten, que cuida de sus vidas. Él cuida de nuestras vidas. Pero no solamente cuida de nuestras vidas terrenales, sino que cuida de nuestra vida eterna. Podemos confiar en Él para ser un buen pastor aquí en la tierra y para ser aquel que nos va a pastorear un día a la eternidad. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hasta eso. Él nos promete que cuando llegue el momento en el que tengamos que pasar de este mundo al que sigue, Él va a estar ahí no solamente para recibirnos, sino guiándonos por ese valle. Y me imagino yo que en ese momento vamos a poder cerrar los ojos y lo vamos a ver extender su mano. Y nosotros vamos a tomarnos de ella y vamos a abrir los ojos inmediatamente y vamos a estar del otro lado y vamos a ver que Él está ahí con nosotros todavía. ¿Sí? Esa es la esperanza que tenemos en Él. Como nos dice el profeta Isaías, Él llevó sobre sí mismo nuestros males. Él sufrió los dolores que nosotros debimos haber sufrido. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios lo azotó, Dios lo hirió y lo humilló. ¿Sí? Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él cayó el castigo de nuestra paz y por su llaga somos nosotros sanados. ¿Sí? Es por su sacrificio que ahora nosotros somos sanos espiritualmente. Y esa sanidad espiritual es más importante que cualquier sanidad física. ¿Sí? Si nuestro espíritu está sano, estamos completos y listos para encontrarnos con nuestro Dios. Si nuestro cuerpo está enfermo, les digo una cosa, por más que nos cuidemos tarde o temprano, va a llegar al fin. ¿Sí? Pero nuestro espíritu está fuerte y sano en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.